Estamos en una serie que es ¿A quién iremos? Para los que están por primera vez, estamos en una serie y hay una canción que me estuvo resonando desde antes que me dijera, pero me venía resonando y no me daba cuenta que tenía que ver con el tiempo y la serie que estábamos teniendo. Así que, como a manera de introducción, quiero que la podamos escuchar. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Qué lindo tener una voz así, no hay duda igual, pero qué linda canción porque todo el tiempo repite lo que decía, como dice la canción, el viejo pescador. Este Pedro que se presentó delante de Jesús. Juan, ¿lo tenés, Mike? Uy, perdón, hoy te tengo Juan 6, 67 al 69. De lo cual este versículo es donde nos estamos basando. Dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien, este es el pasaje donde estamos basándonos. Y si estamos diciendo todo el tiempo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Sabemos que tenemos que ir a Dios. De hecho, estamos en una iglesia. ¿De qué vamos a hablar en una iglesia si no es de Dios? ¿No? Y tenemos que vivir a Dios, pensar en Dios, creer en Dios, disfrutar a Dios, seguir a Dios. Entonces la pregunta clara sería, ¿quién es Dios? No se la preguntaron, ¿no? Nadie. Yo sí me la pregunté. ¿Quién es Dios? Así que, de alguna cierta forma, se ve que Dios sabía que nos le íbamos a preguntar y Él decidió presentarse. Así como alguna vez se presentaron ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a hacer una pregunta y ustedes responden levantando la mano yo si se sienten identificados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Allá al fondo, ¿sí? Primer pregunta es, ¿alguna vez entraste a la facultad, a un secundario o fuiste a un trabajo y por primera vez tenés que presentarte o delante de profesores o delante de un jefe? ¿Alguna vez? ¿Quién fue nuevo? Yo, bien. Vamos por la primera, bien. ¿Sí? ¿Se entiende? La segunda. ¿Quién tuvo miedo de ser el nuevo? Bueno, estamos todos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Bueno, se ve que Dios también era el nuevo. En algún momento se tuvo que presentar. Voy a correr esto. En un momento se tuvo que presentar, tuvo que decir quién era. Porque dioses había muchos. Dioses, las personas desde los inicios siempre quisieron relacionarse con este ser superior, esta idea de ser superior. La filosofía no lo puede explicar, no lo puede meter en un cuadrado, no lo puede envasar en un libro, no lo puede hacer. Entonces Dios se encargó de decir quién era. Ahora no voy a ser yo el que lo tenga que decir. Hoy me tomo un segundo atrevimiento, porque le pedí hace unas semanas, 2 semanas, tuvimos unas charlas con el grupo de adolescentes y hablamos de Dios y nuestras locuras, y tenía que ver con esto. Entonces yo dije, voy a llamar a 2 adolescentes, ¿sí? que puedan junto conmigo, porque uno tiene que tener sus escuderos, y junto conmigo podamos decir cómo se revelaba Dios. Abby y Mai están ahí, bueno, y den un aplauso por ver que se animan. ¿Tienen micrófono? No sé si hay unos micrófonos. Acá hay uno. Acá tienen Abby y... La verdad que podría haber llamado a cualquiera de los adolescentes. Realmente podría haber llamado, pero bueno, yo sé que ellas iban a animar a pasar. Así que bueno, bienvenidas al mundo, es otra cosa de acá. Menos mal que avisé de antes. No está, esto ya saben que iban a hacerlo, no lo mandé al frente de una porque digo, me van a decir que no. Pero pónganse de un lado cada una, tampoco le expliqué tanta dinámica. Vamos a hacer así, vamos a dividir este salón en 2, ¿sí? Ella lo va a representar a ustedes, ¿qué les parece? ¿Está bien? Tenés aguante, encima está tu papá de acá, de este lado. Y Abby va a representar a toda esta ala, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Y a mí qué me representa? Quedo siempre afuera yo. Bueno, y esto es así. No sé si ustedes alguna vez jugaron a ese juego que dice, viene un buque cargado de partes de autos.
¿sí? Y dicen, bueno, neumático, volante, todo. Y en algún momento se quedaban sin palabras. Bueno, Dios se presentó, tengo mucho eco de acá abajo, no sé si están hablando, perdóname. Dios se presentó de muchas formas, con muchos nombres. Entonces, como son tantos nombres, vamos a ver qué da la gana. ¿Qué? ¿Le tienen fe? ¿No te tienen fe? La cara, te miran con una cara como diciendo... Bueno, ¿qué tal si hacemos? ¿Quién empieza? ¿Un piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. ¿Es justo el piedra, papel o tijera? ¿Arranca ella? Listo, arranca ella. ¿Sí? Vamos a hacer así. Entonces, viene un buque cargado de nombres de Dios y empiezan uno y uno y uno. Sí, hasta ver quién se queda última, quién no puede más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están? Bueno, viene un buque cargado de nombres de Dios. Por ejemplo... Elohim. Bien. Shaddai. Bien. Yahvé. Bien. Rafa. Bien. Shaddai. Eso fue medio... El Shaddai, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Para ver si uno y si le decís mal. Jireh. Ay. Pero es Jehová Jireh. Pero ella, Jehová Jireh, buena. Pará. Chicos, ¿Qué hacemos? ¿La tomamos? ¿La tomamos? Sí, vale. ¿Tenés otra para seguir? Dale. El Elión. El Elión. Elohim. Elohim ya lo dijeron. Ah, bueno. Bueno, uno y uno. Tiene la última. Uno y uno. Entonces, pará. Vamos empatados. Uno y uno. Así son las reuniones del centro. Un desastre. Pero bueno. Uno y uno. Tenemos más. Yo tengo un par más en la cabeza. Pero no sé. ¿Vos tenés? ¿Sí? Bueno, a ver, dale. Jehová Nisi. Esa. Ah, iba a decir ¿Y ahora? Apuesten ahora por ello. Pará. ¿Yahweh lo dijeron? ¿Yahvé? Ya lo dijeron. ¿Adonai? Adonai. No le dijeron a Adonai. Señor. Vale, sí, señor, adiós. Un aplauso. Bien. Qué genial. Bueno, tarea para la casa. Te saco un poco el agua, perdón. Gracias. Tarea para la casa es saber todos estos nombres, ¿no? Pero hay algo muy interesante. Cuando Dios se revela como Yahvé, que en realidad tiene toda una... Es bastante complejo Yahvé, no es algo así, por decirlo así nomás. De hecho, Yahvé es una traducción latinoamericana, son 4 consonantes, o sea que, y cada consonante tiene una frase, es bastante complejo. Cuando Él se presenta dice, yo soy el que soy, ¿sí? Yahvé, la traducción es, yo soy el que soy. Y eso refiere a algo tan extenso y tan grande como es el que está existiendo, el que cubre todas las cosas. Nosotros solemos decir a Dios o llamar a Dios como un padre, ¿no? O como un protector, o como un... Lo empezamos a poner como en un hueco, ¿no? Pero cuando Dios dijo yo soy, era la totalidad, era la existencia en la totalidad, era suficiente, era completo, era la eternidad en sí misma. Entonces, cuando de pronto vemos ¿a quién iremos?, estamos encontrando que no estamos solamente con un padre, solamente con un protector, solamente con un señor, como decía Adonai, solamente con un señor o con un rey de reyes. Estamos hablando del que cubre todas las cosas, del que tiene toda la existencia, toda la eternidad, es suficiente en todos lados, en todos los sentidos, completo en todas las cosas. Entonces, más en un contexto donde vivimos nosotros que todo el tiempo se cambia, saber que hay alguien que no es solo un sentido, no es una idea, sino que es nuestro Dios, nuestro Señor, el que cubre todas las cosas, ya empieza a ser algo que te da tranquilidad. A veces cuando no sabemos cómo solucionar problemas o conflictos, o cómo llevar nuestro disfrute a la plenitud, saber que podemos encontrar la plenitud en ese que cubre todas las cosas, en esa existencia que llena todo, nos empieza a dar paz. Empezamos a sentir ese shalom, que como dije, creo que lo dijo Avi, no me acuerdo. Y una de las cosas que
yo quiero hablarles es que cuando Pedro estaba hablando de a quién iremos, le estaba hablando a nada más y nada menos que la existencia que lo cubría todo, a Dios, hecho hombre. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? La palabra Jesús, Salvador. Jesús significa Salvador. Bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando Pedro le estaba hablando a Jesús, indirectamente los nombres para los hebreos tenían mucha resonancia, era algo muy importante para ellos. Era algo que realmente definía a una persona. Ahora no sé si define tanto a una persona, sí, hay algunos que no le gusta el segundo nombre, ¿no? Pasa que no le gusta eso, no sé por qué los segundos nombres no le gusta. A mi hija no me dejaron ponerle un segundo nombre por si acaso, ¿viste? Como que, para que elija. Pero cuando Jesús llevaba su nombre, portaba un nombre de Salvador. La etimología de la palabra decía Salvador. Sabían que era Salvador y sabían por qué le ponía. Entonces, cuando Pedro le estaba hablándole un Salvador. Miren, vamos a Juan 3, 16 y 17. Esto lo tendríamos que saber algunos, por lo menos. Juan 3, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esto lo dijo Jesús. O sea que fíjense que ya desde el principio, Pedro conocía un Salvador. Pero no voy a decir solo Pedro. ¿Qué tal si ponemos al segundo traidor? Porque a Pedro lo toman como el que traicionó a Jesús en un momento, y siempre hay un segundo que en todas las charlas dice, bueno, pero siempre está el segundo traidor, que es Judas, claro. Judas, ese segundo traidor, que también lo había escuchado decir que era el Salvador. O sea que Judas también conoció a Jesús como Salvador. Y eso a mí también es algo que me sorprendió mucho. Esto ya desde muchos años me dije, Judas estaba en el medio de la barca. Cuando sacaban los peces así, todo, estaba ahí. Vio todos los milagros. Cuando Lázaro resucitó. O sea, imagínate estar en medio de la tumba así, de pronto se abre la tumba, levantan y sale Lázaro caminando. ¿Cómo no voy a creer? O sea, es algo que es tremendo. Estaba Judas y estaba Pedro. Ahí estaban los dos. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tal este Jesús? Que no solo se presenta como un hombre más, sino que ya está diciendo que es un Salvador. Jesús es Salvador, pero no solo se presenta como Jesús. Jesús, el Cristo. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Cristo? Esta es más complicada. Cristo significa el Mesías. ¿Alguien sabe qué quiere decir el Mesías? Es como que nos vamos metiendo. El ungido. Cristo significa Mesías, que significa ungido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un versículo. Así, hoy leemos muchos versículos. Juan 6, 40 al 41. Juan 6, 40 al 41. Vamos a ver cómo Cristo dice ahí, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Esto era el ungido. El ungido, cuando se ungía a una persona, a un profeta o algo, era una unción o era una tarea específica divina. Sí, esa es la diferencia, no era una tarea más, era una tarea específica divina, por el cual iba a dar cumplimiento a esa tarea. Y cuando Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, era la tarea divina por la cual estaba viniendo. Para los judíos no era algo menor. Los judíos habían venido del maná y se los enseñaban todo el tiempo. ¿Alguien sabe lo que es el maná? El maná era lo que le daban en la etapa donde los judíos estaban llegando a Israel. Entonces ya sabían bien claro. Cuando dijeron esto, se les explotó la cabeza. Fue algo como que se le salió de foco, es como que se le movió el piso. ¿Cómo que sos el ungido que viene del cielo
para poder cumplir una tarea específica. ¿Quién te puede ungir desde el cielo? ¿Dios? ¿El mismo Dios? ¿El mismo Señor? Porque el ungimiento se hacía en la tierra, no se hacía en los cielos. Y esto los rompió. Esto fue como que los quebró. Y claro, después sigue, y es lo que leíamos hoy, cuando se empezaron a ir todos, y Jesús le dijo, ¿y qué? ¿Ustedes también se van a ir? Le dijo a los discípulos. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Volvemos a Juan 6:69, donde le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Cristo. Pedro lo entendió rápido. ¿Me van siguiendo hasta acá? Porque para mí fue algo muy fuerte saber que él era el Cristo. Ya Pedro no lo veía como el Salvador. O sea, no lo veía como el que lo iba a salvar del pueblo romano, que eran los que los estaban atacando en ese momento, los que lo estaban oprimiendo en ese momento. Ya Pedro lo estaba viendo con otros ojos, estaba dándose cuenta de la eternidad, estaba dándose cuenta del mandato divino y de que esto iba a trascender, de que iba a pasar otra cosa. Claramente que Pedro lo amaba, claramente. Lucas 4:18-21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, esto lo dijo Jesús, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, Jesús, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente y entonces él comenzó a decirle, me imagino esto como que todos estaban esperando que diga algo, como que dijo la palabra y estaban esperando que salte por algún lado de la ficha, como se dice acá en Argentina. Y hoy dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Me imagino cuando fue eso, porque los pasajes siguientes dicen que lo querían matar. Me imagino a Jesús como, y hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Y salió, porque se iba a armar y se armó y lo pueden leer. Entonces, Jesús se presenta como el ungido, Jesús se presenta como el Salvador, Jesús se presenta como el Cristo. Qué lindo esto, porque nuestro Señor ya se estaba presentando, nos estaba diciendo, este soy yo. Para mí es algo muy importante esa forma de presentarte. Yo me presenté en 5 colegios, fui 5 colegios nuevos, también Sanidad Interior, un trámite pendiente. No, pero fue algo muy, muy lindo porque entendí lo que era ser nuevo y cada vez que entra un nuevo me doy cuenta de lo que es ser nuevo, porque tenés que saber cómo saludar, tenés que saber cómo presentarte. Y cuando vi cómo Jesús se presentó, digo, qué clara que la tenía. Como Él se presentó delante de todos, leyó un libro, le dice, ¿ven esto lo que está diciendo acá? Este soy yo. Capaz que no estaría mal escribirse algo y yo soy el que... y lo pones en... ¿Quién sos? Toma, léete el librito y ahora empezamos a hablar. Pero Jesús se presenta así y empieza a avanzar su ministerio así. En todo esto, ¿quiénes estaban? Pedro y Judas. Pedro y Judas estaban todo el tiempo al lado de Jesús. Y yo quiero que nosotros podamos adentrarnos un poco en estos dos personajes. Porque estos dos personajes hacen un eje tan fuerte en la vida de Jesús y una contraposición tan grande entre uno y el otro al momento de la cruz, porque es como que se crean 3 historias paralelas. La cruz va por un lado, la historia de Pedro va por el otro y la historia de Judas va por el otro. Es como que si leemos cada uno de los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 3 historias que van al mismo tiempo, transcurriendo al mismo tiempo, pero totalmente separadas y se van tocando. Pedro, ese que era impulsivo, era alguien que no, como siempre respondía rápido, siempre me da esa sensación que era poco previsor. ¿Me siguen con esa palabra? No planeaba mucho las cosas. Yo soy un poquito, tengo mi raíz, pero no planeaba tanto las cosas. No, dejá que fluya, que nada influya. Me lo imagino a Pedro con los discípulos. Vamos a preparar la barca. No, largale que se hace de día. Listo, vamos, salimos que tenemos que salir rápido. Y se mandaba. O cuando viene la tempestad,
y viene Jesús caminando. Si vos sos Jesús, decime, yo me tiro al agua y voy a caminar como vos, sí, dale, vení, voy. Y se manda, ¿viste? Es como... Y me imagino uno de los discípulos diciendo, pará, o sea, te estás metiendo en el agua. O sea, yo sería de ese, o sea, a veces como que me dan cosas que se larguen y capaz me tengo un poquito de poca fe, ayúdame. Pero ese era Pedro, como que el impulsivo, pero amaba. El impulsivo, pero amaba. ¿Me siguen con eso? ¿Tienen alguien en su familia que es impulsivo, pero ama? Ah, bien. Bien, no vamos a preguntar quién porque se va a crear un problema, pero ese era Pedro. Judas era todo lo contrario. Judas era contador de plata. Judas era contador, en realidad no sé si era tan contador, era administrador, tesorero. Tesorero, esa es la palabra, tesorero. Judas era tesorero. Pero el tipo algo veía. Es como que movía, me imagino que tenía abacos son, ¿sí? Y movía los abacos y como que daban las cuentas bien. Estoy al lado de Jesús, dan las cuentas bien, sobra plata. Un faltante, sacaba. Que era peor que sobre y que falte. Y siempre había un faltante, pero él acomodaba, porque claro, como era el tesorero, el que llevaba todas las cuentas, imagínense que si no tenían plata, que no pudieron comprar unos peces y unos panes, tuvo que hacer el milagro Jesús. No le dice la Biblia, a ver si después me empiezan... ¿En serio? ¿Que tanta plata se quedaba? Pero no hay duda que Judas era muy previsor. Y él pensaba las cosas, las pensaba todas. Y Jesús lo llama a Judas. Y lo llama a Judas, no lo dice la Biblia, no sé por qué lo llama, podría haber sido para que cambie Judas, para darle una oportunidad a Judas, o podría haber sido para que los que iban a seguir después no se sientan mal si alguno no sigue los pasos, o podría haber sido 1000 razones, no la dice, pero sí dice que lo llamó a Judas, sí dice que lo eligió, no solo que lo llamó, lo eligió a Judas. Y cuando lo elige a Judas, empieza a darle tareas, empieza a caminar con él y Judas lo empieza a ver como un salvador. Empieza a ver a ese Jesús. ¿Me van siguiendo? Lo empieza a ver como Jesús, no lo ve como el Cristo. Lo ve como Jesús. Y lo empieza a ver, dice, este es el que nos puede salvar de esta tiranía romana, es el que nos puede salvar, el que puede dar el rescate por lo cual estamos sufriendo tanto, porque realmente la estaban pasando difícil. Entonces, cuando Judas lo entrega, fíjense en esta tradición, en Mateo 27, 3 y 4. Yo tuve que hacer un poquito de sanidad interior con Judas, porque decía, ¿por qué lo entregó? Uno ama tanto a Cristo que dice, ¿por qué lo entregó? Y uno va entendiendo algunas cosas, Dios te va tal vez ayudando como un pobre a entender las cosas. Fíjense este Judas, dice... Cuando Judas, el que lo había traicionado, ya había pasado todo esto, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Las devolvió. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Acá yo, allá tú. Y así fue como Judas lo intenta redimirse, pero la clave está el anterior. No, está bien ese, perdóname. He pecado al entregar sangre inocente, dice. No está diciendo he pecado a entregar a mi Señor, he pecado a entregar al Cristo. Este hombre lo que estaba diciendo era verdad. No, lo que está diciendo es, la verdad que mandé a alguien a matar que no tenía que morir ahí. Lo pueden ratificar, después léalo en sus casas, porque yo me lo puse a leer, que dice que no quisieron agarrar esas monedas, porque esas monedas eran de sangre inocente, era un hombre que fue inocente, entonces no lo quisieron tocar. Fíjense qué claro cómo Judas lo veía a Jesús como un
salvador más. Habían salido muchos salvadores que parecían que iban a ser salvadores, pero no fueron salvadores. Y el problema estaba en lo que iba a venir después de esto. Porque imagínense, vamos a imaginarnos un poquito la historia para adelante, rapidito. Judas, crucifican a Jesús, todo. Judas se encuentra, supongamos, no sé, con Santiago y Juan que le habían pedido a Jesús de que baje fuego en una ciudad. ¿Qué le iban a hacer a Judas? No sé. Lo dejamos. Supongamos que para Judas Jesús no iba a resucitar, no iba a pasar nada de lo que dijo, porque él no creía en Jesús como el Cristo, lo creía en Jesús como un hombre que lo podía salvar. ¿Qué iba a pasar? Claro, una consecuencia tan grande fue devolvió la plata. Me redimo o sea, perdón, hice mal, me salió mal. Él pensó que iban a salir las cosas diferentes, no salió como quería. Vamos a Pedro. ¿Qué tal Pedro? Pedro, en Mateo 26, 69 al 75. Y dice así, mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio, mientras que a Jesús lo estaban crucificando, esto es lo que estaba pasando en el mientras tanto, ¿sí? En la historia paralela, en el patio se le acercó una criada y le dijo, tampoco se le acercó un soldado, no se le acercó a alguien tan... Y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, hacia otra parte. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Y por último, un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eras uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Y acá podemos hacer una charla, pero dice, entonces él comenzó a maldecir, como para decir, no, ya no hablo como esto. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo, y bueno, esta historia la conocemos todos. Este Pedro que la verdad que se llevaba todo puesto, no era un Pedro previsor. Yo entendí que Pedro no se imaginó que iba a pasar lo que Jesús le dijo que iba a pasar. Porque si se hubiese imaginado, yo creo que lo hubiese pensado, a ver cómo puedo responder para zafar de última, que no me crucifican a mí, pero de zafar, por lo menos de alguna forma encontrar la vuelta como para salir de esta. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, pasa todo, lo crucifican y ahí lo agarra Jesús a Pedro. Resucitó, obviamente Jesús, historia ya recontada, y pasa esto. Juan, ¿tenés ahí? Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, es como, ¿me amás más que a la iglesia? ¿Me amás mucho? ¿Me amás? Porque estaban los discípulos, estaban ahí. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y a la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Es como, por lo menos un poquito. Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fue como, sabes que me gusta estar con vos. Ya ni sé que si te amo, si no te amo, no sé. Te traicioné y te amo, pero no sé qué decirte. O sea, acá estoy. Quiero estar al lado tuyo, quiero estar acá, no sé. Y Jesús lo restaura, lo renueva. Diferente que fue por Judas. Fue muy diferente la situación. A él lo restauró, porque él creía en el Cristo. Él creía en el Cristo. Él sí fue a esperar la respuesta de que iba a resucitar. Él sí estaba esperando la resurrección. Él sí estaba esperando todas las esperanzas, las promesas que Jesús había dicho, las palabras que él había escuchado de Jesús. Sabía que era verdad. Estaba en la lucha, estaba en ese tiempo donde diciendo, esto tiene que pasar, esto tiene que suceder.
No puedo creer que está pasando, que se está muriendo. ¿Y cuándo va a resucitar? Porque lo seguía esperando hasta que pasó. Y cuando pasó, Jesús lo restauró. Y cuando lo restauró, vemos a un Pedro en Hechos 2:14 que dice: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y empezó a hablarles a todos de Jesús, y ahí se convirtieron y empezó a ser el Pedro que después todos queremos ser. Entonces ese Pedro que ya no era el intempestivo, era el Pedro previsor. Porque yo no sé, y esto es algo mío, pero yo no sé si el amor es previsor. Pero sí creo yo que ser previsor te muestra algo de amor. ¿A qué voy? ¿Cuántos arman las cosas para sus hijos que vayan al colegio el día antes? Ya lo tienen todo preparado. Y cuando se levantan a la mañana, ahí le ponen todas las cosas. O van, no sé, por ejemplo, en el trabajo, ya arman todos los mails o los pedidos para el otro día. Eso es amor al trabajo. El otro es amor al hijo. El otro es amor. Cuando uno prevé las cosas, será amor propio, amor al hijo, amor al esposo, amor a otro, pero es amor. Yo creo que, por eso digo, no digo que el que no prevé las cosas no tiene amor, pero al revés, el que prevé claramente es porque ama. Y no hay duda que ya este Pedro ya estaba esperando, ya estaba previendo de lo que iba a suceder. Entonces apenas empezaron a decir, no, están llenos de mosto, y pueden leer esas historias de Hechos 2, cuando ya estaban todos atacándolos, saltó el Pedro porque ya le había dicho: apacienta mis ovejas. Ya estaba prevenido, ya lo sabía, ya no se esperaba de que le cayera uno y le dijeran: vos estás con Jesús. No, ya se había prevenido. Y esta es la historia de Pedro y de Judas. ¿Por qué le cuento esta historia? La verdad se la cuento por una historia personal. Y yo lo quiero cerrar con esto. Mique, no sé por dónde estás, pero venía a tocar un poco. Y quiero contarles esta historia que me sucedió a mí. Lo voy a contar con mucho tacto porque no fue una historia directa mía. Pero me llamó una persona hace muchísimos años, ni siquiera existía este lugar. Pero me llamó una persona a la noche, un amigo que había ido a la iglesia, después volvió, y empezamos a ir a los adolescentes juntos. Tuvimos un buen tiempo. Y claro, lo que viven todos los adolescentes, lo que viven los jóvenes, no hay que hablar mucho. Cada uno fue joven, cada uno fue adolescente y vive cosas. Y me llama y me dice: mirá, estate orando porque estoy preocupado. ¿Qué te pasó? Mirá, estuve con mi novia y yo no sé si está embarazada, así que yo te pido que ores para que se calme todo y que no sea un embarazo, me dijo. Y yo no sabía qué decir. No tenía las palabras para decirle. Y mi cabeza va muy rápido. Los que me conocen tal vez saben que yo pienso mucho. A veces lo tengo que estar agarrando como un caballo, como diciendo: vení para acá, pero no pienses tanto. Y yo estaba pensando en ese momento, me acuerdo mientras me hablaba, yo le decía a Dios: ¿qué le digo? Porque, a ver, separemos las cosas. Por un lado esto, por el otro lo otro. Está desenfocado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el amor a vos, ¿dónde está? No tiene amor a vos, pero yo también fui traidor. O sea, yo también le he errado en mi vida y yo no puedo juzgar a uno por mi... No puedo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué le digo? Y me hizo acordar Pedro y Judas. Me dice: Juan, vos la errás por torpe. La errás porque no sos previsor, no te das cuenta que está viniendo el mal sobre vos, y como un niño estás jugando con cosas que te puedes quemar. Estás jugando al lado del enchufe, estás jugando al lado del fuego y no te das cuenta, pero tu amor no está en juego. Nada más tenés que ser más previsor, tenés que entregarte más y ver las cosas antes, se te tienen que abrir más. Pero acá no estamos jugando, no está en juego tu amor. Pero ¿sabes qué? En Él sí está el juego del amor. Porque lo único que le preocupa
no es si me ama o no, es alguna consecuencia que pueda venir posterior a la situación. Y yo le tuve que decir eso. Le tuve que decir, el problema más grande no es una ni la otra, el problema más grande es que no amas a Jesús y no te estás preocupando a ver dónde está Jesús. No estás yendo a Jesús, no estás corriendo a Jesús, no estás corriendo a Jesús, estás corriendo a un Salvador, pero no estás corriendo a Cristo. Vos necesitas a Cristo, porque el Salvador, sí, Salvador necesitamos todos, pero Cristo, los que lo amamos, corremos a Cristo. Y a veces vamos a hacerlo un poco mejor, como Pedro cuando después se paró y dio esa charla majestuosa, que algún día ojalá que todos podamos tener ese momento donde pudimos compartir abiertamente lo que Dios hizo con nosotros. Y hay veces que estamos como ese Pedro que le cae a una persona y le dice las cosas y no sabe cómo reaccionar y dice, no tengo nada que ver. Pero nuestro amor no está en juego. Jesús pesa. Jesús pesa. El Cristo pesa. No lo dudamos. Por eso, yo creo que Judas hubo uno. No es necesario que haya Judas. Pedro hubo un montón. Y vamos siendo renovados. Vamos siendo cada día un poquito más. Esa fuente se va apuntando cada vez un poco mejor. Y ese agua, ese río empieza a correr un poquito más, que no es tuya, no es mía. Es del Espíritu Santo. Y es lo que Dios hace en cada uno cuando uno se entrega, como un Pedro, y dice, sabes que te amo. No me toques mucho porque no sé por dónde saltar, pero sabes que te amo y doy la vida por vos. Yo doy la vida por vos. Lo doy. Tal vez es la primera vez que escuchás un mensaje como este, o tal vez es la primera vez que escuchás de que necesitas a Cristo. Hoy es el día para que puedas encontrar esa relación para volverte a unir. Padre e Hijo, esa relación perfecta. El que lo envió hoy viene a buscarte. El que lo envió hoy viene a buscarte. El que tiene la vida eterna hoy viene a buscarte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que sos el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el que nos llena, el que va por todo y el que nos levanta y nos guía hacia un nuevo amanecer en nuestros corazones. No es cualquier Dios, no es cualquier Señor, es nuestro Señor, es nuestro Jesús y también puede ser el tuyo. Así que, ¿qué tal si oramos todos juntos? ¿Qué tal si hablamos con nuestro Señor todos juntos? Y hoy te invito a que, si por primera vez vas a hablar con el Señor, que puedas seguir junto conmigo esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por este lugar, por todo lo que pudimos hablar. Te damos gracias, Señor, porque ya la cruz fue vencida. Te damos gracias, Señor, por tu resurrección. Te damos gracias, Señor, porque tu obra fue completa. Y acá estamos. Tal vez otros se van, tal vez otros no deciden seguirte, pero ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a empezar a buscar? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Solo en vos está la eternidad completa. ¿A dónde vamos a ir? Te necesitamos. Te necesitamos al despertarnos, a la mañana que nos hables. Te necesitamos a la tarde que nos ayudes, que podamos disfrutar tu presencia. ¿A dónde vamos a ir? A la noche, donde empezamos a reflexionar con nuestras almohadas. Necesitamos reflexionar contigo, Dios. Cuando vienen los enfrentamientos con lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, te necesitamos ahí. ¿Dónde vamos a ir si no es a tu Espíritu Santo? ¿A dónde vamos a ir? Ni lo preguntes, porque ya sabes la respuesta, ya sabes cuál es nuestro corazón. Te queremos amar. Te quiero amar. Tú sabes que te amo. Sí, sabes que te amo. Sabes que tu nombre pesa fuerte en mí. Sabes que tu palabra pesa fuerte en mí. Sabes que te amo. Te amo. Necesito que me renueves. Necesito que me restaures. Necesito que me hables cada vez que voy a caer.
porque no quiero ser el mismo que fui ayer. Quiero que en 5, en 10, en 15, en 20 años pueda mostrar tu gloria. Pueda mostrar lo que vos hiciste, lo que haces. La plenitud del que lo llena todo en todos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.